nos enseña en 2 de Corintios capítulo 12, que Él nos dice que cuando Él era débil, entonces Él era fuerte. Y en su debilidad Él encontró fortaleza, Él encontró poder, y ese poder lo encontró en la persona del Señor Jesucristo, que le daba fuerza para seguir adelante. Pero en las dos clases vimos que el Señor no nos va quitando en los problemas, pero nos va ayudando en medio de ellas. Y el día de hoy vamos a ver el Salmo 55 y quisiera hacerle 3 preguntas. La primera pregunta es: piense en la persona que más ama y que esa persona lo traicionara. ¿Cómo se sentiría? La persona que más ama y esa persona lo traiciona. ¿Cómo se sentiría? Ahora piense en su hijo, si tiene la bendición de tener hijos, piense en aquel hijo y que su hijo se rebele de tal forma que quiera hasta matarlo. ¿Cómo se sentiría? Ahora piense que esos dos sucesos pasan al mismo tiempo. ¿Cómo se sentiría? Es lo que estaba viviendo el rey David en el Salmo 55. Su amigo consejero Aitofel lo traiciona y es parte de la conspiración contra su reinado, y su hijo Absalón se rebela y lo persigue hasta matar. Los sentimientos que el rey David tiene es decepción, traición, amenazas de muerte, preocupación, conspiración de su reino, angustia, violencia, lucha, iniquidad, malicia, opresión, engaño, y todo este hecho estaba abrumando el corazón del rey David. Por eso él tenía deseos de huir, él tenía deseos de escapar, él ya no quería continuar. Y él dice en el Salmo 55, versículos 6 y 8, las siguientes palabras. Y él dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. El salmista empieza con un clamor de dolor en el Salmo 55. Ora al Señor para que le muestre su favor, expone su tristeza y sus temores. En el versículo 1 y 2, él dice las siguientes palabras: escucha, oh Dios, mi clamor, y no te escondas de mi súplica. Está atento, respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Esta frase "y me conmuevo", quiere decir que el rey David se agitaba grandemente. Connota un sentimiento de ansiedad, de angustia. El rey David estaba sufriendo de tal forma que tenía ansiedad, que tenía angustia en su corazón. ¿Por qué estaba él así? El versículo 3 al 5 nos dice lo siguiente: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Él dice, echaron iniquidad. Esta frase quiere decir que sobre él habían planeado malvadamente, una tras otro, un plan tras otro tenían sobre el rey David. Y Absalón lo había amenazado de muerte, según 2 de Samuel capítulo 15. Y toda esa conspiración planeada por Absalón y por Aitofel, temblaba el rey David ante esas amenazas, ante las amenazas de su hijo. La pregunta es: ¿en qué momento el rey David perdió el corazón de su hijo Absalón de tal forma que ahora quisiera hasta matar su propio padre? Todo lo que estaba sucediendo era la cosecha del rey David, de lo que él había sembrado. Todo empieza en 2 de Samuel capítulo 12. Acompáñame por favor a 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 7 al 11. Al rey David lo visita el profeta Natán
y le va a dar la sentencia del Señor a David por haber adulterado y haber caído y por haber matado a Urías. Y el profeta Natán en el versículo 7 le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa misma, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Al pecar el rey David, menospreció y tuvo en poco la palabra del Señor cuando adulteró con Betsabé, y en su desesperación estaba ocultando su pecado, y de tal forma que hasta mató a Urías, su comandante y jefe, esposo de Betsabé. Un poco de placer le trajo años de dolor al rey David, pero no nada más a él, sino a toda su familia. Por ese hecho, el Señor le dijo que no se iba a apartar de su casa la espada jamás. Y después de ahí empieza una serie de decisiones en la familia del rey David. Amnón, hijo de David, viola a su media hermana Tamar, y el rey David no ejerce justicia, él no hace nada al respecto. Absalón, 2 años después, por ese hecho, manda matar a su hermanastro Amnón por deshonrar a su hermana Tamar, y el rey David no ejerce justicia, no hace nada al respecto, pero Absalón huye, y David no lo perdona a tiempo, y durante 3 años no lo manda a llamar. Pero cuando lo llama, su instrucción del rey David fue que iba a entrar a la casa Absalón, pero no le iba a ver el rostro. Había resentimiento todavía en el rey David con su propio hijo. Y durante 2 años más, viviendo en el reino, no había visto a Absalón, y en total ya eran 5 años que no había visto a su hijo Absalón, segundo de Samuel capítulo 14. Esa tristeza, ese resentimiento, esa amargura, seguramente iba creciendo en Absalón, y lo único que estaba ocasionando el rey David era alejarse del corazón de su propio hijo. Si entiendo bien la palabra de Dios, el rey David no tuvo una restauración con su hijo. Aunque el capítulo 14, versículo 33 dice que lo manda a llamar y lo besa, pero no tuvo una restauración, porque poco después de ese evento, Absalón se rebela y quiere quitarle el reino. Uno de los relatos más tristes de un padre con un hijo es cuando el rey David llora por la muerte de Absalón. En 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 33, ese hecho lo relata la palabra de Dios y dice así: 18:33 dice: entonces el rey se turbó, el rey David, subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Él estaba llorando por la muerte de Absalón, pero la pregunta es: ¿por qué el rey David no lo hizo antes? Si lo hubiera hecho antes y le hubiera dicho todo lo que amaba a su hijo, de tal forma que hasta daría la vida por él, las cosas hubieran cambiado. Pero ahora el rey David dice estas palabras cuando su hijo había muerto.
Qué gran responsabilidad tenemos como padres en cuidar el corazón de nuestros hijos. Que el Señor nos ayude en esa gran labor. Entonces, en 2 de Samuel capítulo 15, empieza la conspiración contra el reino de David. Su consejero ahora se une a Absalón, traiciona y traicionándolo y violando su pacto de consejero fiel. Al rey David le dolió en su corazón la traición de su íntimo amigo, el consejero Aitofel. El versículo 12 y 14 del Salmo 55 dicen así acerca de Aitofel. El rey David dice: porque no me afrentó un enemigo, la cual lo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. David y Aitofel iban a adorar juntos a Dios, pero ahora lo traiciona. Se va con su hijo. El rey David escribe acerca de Aitofel en el Salmo 41:9. Él dice también las siguientes palabras. Salmo 41:9 y dice: aún el hombre de mi paz, habla de Aitofel, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La traducción Biblia de las Américas, este texto lo dice: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí levantó su pie, contra mí levantó su calcañar. Las palabras del rey David describen mejor la intensidad de su dolor, de esa traición, en el versículo 20 y 21 del Salmo 55. Él dice: extendió el inicuo sus manos, habla de Aitofel, con los que estaban en paz con él, habla de él mismo, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Él era su consejero. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Había dolor, había tristeza por esa traición, pero el rey David había cosechado lo que había sembrado. Aitofel era su íntimo amigo, lo traiciona, pero también el rey David traicionó a su fiel comandante y jefe, Urías, tomando a su esposa Betsabé y después matándolo. Lo que él cosechó ahora, lo que él había sembrado ahora lo estaba cosechando. Los enemigos de David en el Salmo 55 era su íntimo amigo y su hijo Absalón. Sin duda el rey David era un hombre valiente, un hombre de guerra. Lo vemos con los filisteos ante Goliat, con los moabitas, con los sirios, pero con su hijo Absalón desfallece su corazón. Se desmorona emocionalmente. El versículo 4 y el versículo 5 del capítulo que estamos leyendo o estudiando, dice el rey David: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Los planes constantes de su hijo y de Aitofel lo aterrorizaban. Y él tiene respuestas a esa carga. Él enumera una lista de cargas de lo que estaba viviendo en ese hecho en 2 de Samuel capítulo 15 al 18. Él dice sus palabras del versículo 1 al versículo 4 de este salmo. Él utiliza las palabras clamo, me conmuevo que habíamos dicho que se agitaba grandemente, que había ansiedad, había dolor. Nos muestra que el rey David no estaba controlando sus emociones. Cuando los problemas nos abruman, empiezan los temores. Y los temores van a la mano de la ansiedad, de la preocupación, del estrés. ¿Pero qué es ansiedad? Según el griego, la palabra ansiedad viene del griego kopos, que significa corte,
connota reducción de fuerzas, hay un corte de energía, pero también significa cuidado de previsión, que connota en tener un cuidado obsesivo de las cosas, que en lugar que te den paz, te perturba la mente. La ansiedad reduce las fuerzas, hay una sobrecarga, porque las inquietudes del mañana las traes en el presente y estás sobrecargado. La ansiedad es un pensar constante sobre algo, son esos pensamientos intrusivos. La ansiedad es una preocupación, hay una inquietud en tu corazón. Otra palabra que me llama la atención es preocuparse. Preocuparse viene del prefijo pre, que significa antes de ocuparse, preocuparse. Antes de que te ocupes, la gente ya está preocupada. Por eso Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, el apóstol Pablo dice, no te afanes por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Estamos viviendo en un mundo cada vez más ansioso. El siglo XXI dicen que crece la ansiedad, crece la depresión, crece el estrés. Los psiquiatras dicen que en 5 años aumentó millones de farmacéuticos para la elaboración de tranquilizantes. Las enfermedades relacionadas con el estrés en la nación de Estados Unidos le cuesta $300 mil millones cada año por facturas médicas y por pérdida de productividad. Dicen que las cosas que nos preocupan, el 40% de ellas nunca pasa, el 40%. El 30% de ellas ya pasaron. El 12% que nos preocupan son por críticas. El 10% es por salud y el 8% son de problemas reales. Según las estadísticas, el 82% de las preocupaciones son irreales, no existen. El libro de Ansiosos por Nada de Max Lucado cita al psicólogo Robert Lee, y este psicólogo dice, y cito, el niño promedio de hoy en día exhibe el mismo nivel de ansiedad que el paciente de psiquiatría promedio de la década de los 50. Ahora el problema ya no es el adulto, sino la niñez. Hay algo que es preocupante y alarmante. Otra reacción del rey David, aparte de que él tenía ansiedad, él tenía fugas, y esas fugas son los deseos de huir. El miedo lo estaba aterrorizando, de tal forma que él quería huir, quería escapar, tenía deseos de huir, ya no soportaba toda la carga que tenía. Y él dice en el versículo 6 y el versículo 7 lo siguiente, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. El doctor Paul Thorney describe en su libro La sanidad para las personas, en un capítulo llamado Fugas, dice lo siguiente, y cito, cuando un hombre no se siente lo suficientemente fuerte, cuando está desesperado por resolver algún problema vital de su vida, instintivamente intenta ocultar su derrota con la huida. El ser humano, cuando se siente derrotado, débil, tiende a huir, a esconderse, a escaparse, ya no continuar. Este mismo doctor dice que hay 2 tipos de fugas, fugas del pasado y fugas del futuro. Las fugas del pasado son los deseos de huir con recuerdos en el pasado constantemente. Son las personas que están pensando en su pasado constantemente y recuerdan esa época dorada donde ellos se sentían felices, donde se sentían alegres. Ellos huyen en el pasado. Pero también hay fugas del futuro, que las personas que tienen los deseos de huir sobrellevan el estrés de distintas maneras. Unos se refugian en el alcohol, en las drogas, en otro químico, pero cuando se va el efecto, el estrés continúa, el estrés sigue. Hay otros que sus fugas del futuro son con el exceso de trabajo,
quieren trabajar más para olvidarse, para escapar, otros intentan irse de compras, pero el deseo de huir está ahí. Y hay varios personajes bíblicos que también sufrieron o tuvieron ese deseo de huir. Por ejemplo, Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versículo 2, él dice: oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminante para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Él tenía carga del pueblo, él ya no quería continuar, él quería huir. También lo vemos con Elías. Interesante lo de Elías, porque mata a muchos profetas de Baal, pero cuando una mujer lo amenaza, él quiere huir de esa amenaza. En Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4, dice eso acerca de Elías. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había dicho o hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías este peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Tuvo deseos de huir por una amenaza. Las cargas lo estaban sobrellevando, que él ya no quería continuar. También lo vemos con Moisés, cuando el pueblo de Israel constantemente tenía quejas, tenía reclamos, se quejaba del pan, se quejaba de que no tenía carne, se quejaba del desierto, se quejaba y Moisés ya no aguantaba más. Y en el libro de Números él dice lo siguiente: no puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea el mal. Moisés también tenía deseos de huir, ya no quería continuar por toda esa carga, por todos esos reclamos del pueblo de Israel. Y el rey David también estaba sufriendo de esas cargas y él tenía deseos de huir. Otra respuesta de las cargas que el rey David vemos en los versos, él se estaba amargando en su corazón. En el versículo 9 al versículo 11, él dice lo siguiente: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ellas, maldad en medio de ellas, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Versículo 15, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellas. Él utiliza varias palabras en estos versos que nos van mostrando la amargura que él iba teniendo: destrucción, iniquidad, malicia, que la muerte lo sorprenda. Esa frustración y esa amargura que estaba sintiendo estaba ocasionando desearle la muerte a sus enemigos. Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Uno tiene que cuidar su corazón de la amargura. El enojo va subiendo de escalones. Comienza con un disgusto y luego pasa por el enojo, después llega la amargura, después a la ira, después a la gritería, pero va aumentando, va aumentando. Pero también el rey David nos enseña el remedio de las cargas. Y él cambia su actitud. Él hace algo que hace recuperar la paz mental, la paz emocional que él necesitaba en ese momento, y quizá alguno de nosotros necesitamos en este momento. El versículo 16 y 17, el rey David dice: en cuanto a mí,
A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él oirá mi voz. El rey David regresa a sus hábitos de oración. Según los usos y costumbres del pueblo de Israel, ellos oraban 3 veces al día, al amanecer, en la tarde y en la medianoche. Eso también lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 6, cuando Daniel también tenía esos hábitos, oraba 3 veces al día y apunta al amanecer, en la tarde y en la medianoche. El rey David regresa a su hábito de oración y él confía en Dios y él dice, Dios me va a escuchar, Dios me va a salvar. Y en el versículo 22, el rey David también dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No te dejará para siempre caído al justo. La palabra echar, según el hebreo, viene de la palabra shalak, que tiene varios significados, pero algunos de ellos es, según la concordancia Strong, es lanzar, arrojar fuera, hacia abajo o lejos, dejar caer. Pero también la palabra shalak apunta a un ave de rapiña que es el pelícano. Comúnmente dicen que es el pelícano. Y me llama la atención que esta palabra también apunta al pelícano. El pelícano, cuando sale a cazar, y estaba viendo algunos videos, extiende sus alas y empieza a deslizarse y empieza a volar a un vuelo bajo y empieza a deslizarse, y cuando ve su presa se deja caer o se arroja con determinación y pesca. Y en esa misma ilustración es la palabra shalak, de echar tus cargas. El pelícano planea, se va deslizando, luego se arroja al agua con entrega, con propósito, con determinación. Él no tiene duda al lanzarse, no hay ningún pelícano que se aviente y en medio se detenga, no, él se avienta con determinación. El apóstol, y esa es la enseñanza que nos está enseñando el rey David, que tú eches con determinación, con entrega tus cargas al Señor, porque Él te va a sustentar, con determinación, con confianza. El apóstol Pedro no hace eco a este salmo en el Salmo 55, en el versículo 22, cuando él dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. El rey David le llama carga, el apóstol Pedro le llama ansiedad, pero el rey David le dice, él te sustentará. Es interesante que el Señor no promete quitar las cargas. Y en las otras clases vimos que Él no promete quitarte la circunstancia. A veces lo hace, pero Él no promete eso. Él promete que te va a sustentar en medio de ellas. Él te va a ayudar. La promesa es que nos va a ayudar a sobrellevarlas. En esa carga y huida o escape del rey David, vemos que Dios le dio un lugar donde reposar. Cuando estudiamos 2 de Samuel capítulo 17, vemos que Dios le da alimento, le da un lugar donde reposar, frustra los planes de sus enemigos, confundió los consejos de Aitofel cuando se une con Absalón, y por último mueren ellos al intentar matar al rey David. Pero Dios iba sustentando en medio de las cargas cuando David entregó sus cargas al Señor. También vemos cómo va sustentando Dios a Elías ante ese suceso que Jezabel lo amenaza. Dios envía a una viuda para darle de comer. Dios sustenta a su siervo. Pero también Dios va sustentando a su pueblo. Nehemías capítulo 9, versículo 21 dice que Dios los sustentó por 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Dios iba sustentando a su pueblo. El Salmo 37, 25, que también lo escribe el rey David, él termina diciendo, en un punto de su vida, diciendo, joven fui
y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios sustenta a sus hijos. Y ante esa invitación que depositemos las cargas al Señor y que Él nos va a sustentar, también el Señor Jesucristo nos hace esa invitación con sus propias palabras, cuando en Mateo capítulo 11 Él dice: venid a mí, los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la pregunta que yo le hago el día de hoy: ¿cuál es su carga el día de hoy? ¿Cuál es su carga? No importa la clase de carga que tenga. Para el rey David era rebelión, traición, amenazas de muerte, pero él las depositó en el Señor y salió adelante. ¿Cuál es su carga? Vamos a orar. Padre, encontramos dirección a través de tu palabra, Señor. Nos enseñaste o nos recordaste una vez más que tenemos que descansar y depender absolutamente de ti, con toda plena confianza, Señor, que tú nos vas a sustentar, que tú nos vas a sacar y seguir adelante de las cargas que tengamos. Yo no sé cuáles sean las cargas que tengan mis hermanos o de los que nos están escuchando, pero tenemos esa esperanza y esa confianza y esa promesa que tú nos vas a sustentar. Pero tú demandas de nosotros una acción, en echar nuestras cargas sobre ti. Y queremos hacerlo el día de hoy, Señor. Echamos todas nuestras cargas, todo lo que nos inquieta, todo lo que nos angustia, Señor. A veces las finanzas nos están inquietando, a veces algún problema en la armonía del hogar, Señor. Pero lo depositamos en ti, sabiendo que tú nos vas a ayudar y nos vas a sustentar. Gracias, Señor, por tu palabra. Por Cristo Jesús te lo agradezco. Amén.